Pues esto es entrevista a la maestra Suri de Ugalde del día 4 de mayo. Qué rápido se está yendo el año del 2022. Ayer fue Día de la Cruz. Afortunadamente no me tocó ponerme en cruz, pero bueno, ya aquí estamos. Entonces, maestro, creo que en términos de iluminación ahí estamos. Ya, mira, ya no se me recorta el cabello. Es que puse mi green screen, maestra. Ok. Ok, bueno, pues 5, 4, 3, 2. Doble 5, 4, 3, 2. Perdónenme usted. Ahí estamos. 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta entrevista en el 8º aniversario de Scenic Voice Music and Talent. Y tenemos el orgullo, el privilegio, la alegría, la bendición de que esté con nosotros una querida amiga, extraordinaria actriz, maravillosa directora, especialista en el manejo de la voz, la maestra Suri de Ugalde, orgullosamente sangre verde y oro, y quien estará con nosotros también en el Diplomado Internacional de Doblaje de Voz que inicia la última semana de agosto, y hay un módulo en especial que ella va a trabajar y que vamos a conversar un poco al respecto de lo que es el acento neutro. Yo tengo mis opiniones y mis particularidades al respecto, pero ella, que es una gran especialista, pues sin duda alguna nos va a ayudar a dirimir algunos entuertos al propósito. Así que de entre ambos a tres, pues le doy la bienvenida al querido maestro Carlos Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás, compadre? Buenas noches, pues ya preparados, porque es un tema que seguramente nos interesa a todos y nos apasiona en un momento. Así es. Queridísima Suri de Ugalde, bienvenida. ¿Cómo estás, maestra? Muchas gracias. Muy bien, maestro. Muchas gracias por la invitación y por la confianza de este espacio y de ser parte de este proyecto. Gracias. Pues al contrario, tú eres de los incunables de Scenic, nos has acompañado a lo largo del tiempo, la buena fortuna, tu talento, tu indudable capacidad, profesionalismo, te ha llevado allende otras fronteras, pero pues siempre el cariño, el mutuo respeto, las ganas de hacer cosas. ¿Cómo olvidar aquel momento que compartimos, que te hablé al cuarto para las 12 literal de la noche, a 2 semanas de estrenar Otelo, donde hiciste una de las interpretaciones de Emilia de la forma más extraordinaria, cosa que te agradezco y te seguiré agradeciendo? Y bueno, pues ya aquí estamos otra vez frente a frente y pues vamos a conversar, maestra, y te quisiera preguntar, ¿cómo es que nace en ti el histrionismo, la intención de pisar los escenarios, y después nos introduciremos, perdón, en el ámbito del maravilloso universo de la voz? Sí, Cuéntanos. pues es muy interesante ambos caminos porque primero de la actuación fue a partir de un capricho. Dice mis papás, ¿no? Mi familia siempre ha dicho que fui siempre rebelde y preguntona y de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Y hasta la fecha. Entonces recuerdo muy bien que tenía 12 años, se iba a realizar una obra de teatro en la escuela primaria donde iba, pero a mí no me invitaron porque era una niña seria, era una niña callada, y entonces no querían que yo estuviera, o más bien, entonces yo dije, ¿por qué no? Y entonces me acuerdo que así insistí, me aprendí el papel, fui y se lo dije al maestro y le dije, yo tengo que estar porque yo quiero estar. Entonces finalmente me eligió. Y a partir de ahí nació este deseo de querer ser actriz, ¿no? A partir de ahí empecé ya a estar como, pues en las obras escolares, desde ahí hasta la prepa, hasta que iba a inscribirme a estudiar comunicación, porque yo en realidad quería también como mezclar ahí la locución con la actuación. Pero cuando descubrí que había una carrera, porque yo ni siquiera sabía, pero descubrí que había una carrera de actuación como tal,
dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer, a ver si se da la posibilidad, ¿por qué no? Y entonces, pues bueno, hice el examen de admisión ahí en la Universidad Autónoma y me quedé en la carrera de, en ese entonces, arte dramático. Ahora ya cambió, pero en ese entonces era arte dramático. Y bueno, pues ahí me quedé, ahí hice mi carrera de 5 años y desde ahí, pues bueno, no he parado. No he parado de trabajar en este ámbito de la escena. Maravilloso y además con extraordinarios resultados, hay que decirlo, sin duda alguna, una gran exponente de los talentos que hay muchos en el Estado de México, en la Universidad Autónoma y en esta carrera que hoy tiene un carácter profesionalísimo hace 30 y algo años que recientemente cumplieron. Y pues recordar que hay enormes talentos que a lo largo del tiempo, como en muchos estados de la República, el Estado de México no es la excepción, pues desarrollaron las artes escénicas, gente como el querido maestro Carlos Olvera, Esbón Gamaliel, el querido Jesús Ramírez, que después se avecindó en Chihuahua, y también pues la maestra Barraza, aunque ella pertenece a otra generación, pero tiene una influencia súper impactante en la vida de todos a nivel internacional. Y así como ellos, pues también el querido Alfonso Virches, un extraordinario maestro del arte de la expresión silente, ¿no? De la pantomima, y en fin. Y hay un aspecto, maestra, que tú y yo hemos compartido a lo largo del tiempo, que es el amor, la pasión, el enterarnos de la fenomenología de la voz. Desde mi punto de vista, la voz es el resultado último de la expresión del ser, no solamente de la persona, del ser social, del ser en su integralidad física, mental, intelectual, emocional, emotiva, sensitiva y sin duda alguna espiritual. ¿Cómo nace en ti también esa inclinación que te ha llevado a ser una de las grandes especialistas a nivel nacional, con reconocimiento no solamente de propios y extraños, sino también que ha sido considerada para dar cátedras, ponencias, seminarios a la, pues mencionamos con mucho respeto al seu voz, un ejemplo extraordinario a nivel internacional de lo que es el arquetipo del desarrollo de una metodología, de una investigación seria, etcétera. Cuéntanos, Uli, por favor. Sí, pues como te comentaba, yo llegó un momento en el que seguramente la prepa, algo así tal vez, se me metió en la cabeza esta idea de ser locutora de radio, ¿no? Y esa era como que eso quería hacer, o eso quería, hasta que descubrí la actuación como carrera. Entonces recuerdo que un maestro en la carrera de actuación, eh, mm, no quiero llamarlo, pero fue violento conmigo en cuanto al atacarme hacia mi voz. Entonces recuerdo que eso hirió mi ego tanto que dije, voy a especializarme en la voz porque tengo que demostrar que... Él me decía siempre que mi voz era chillona, que tenía que hacer algo para cambiar mi voz, que porque mi voz no sé qué, que molestaba, ¿no? Entonces es como estos constantes ataques que de pronto pues me hacían, incluso no, ahora digo, ahora lo puedo nombrar como esta cuestión de no tener este impulso de comunicación o deseo de comunicar a la hora de actuar, ¿no? El miedo y entonces porque mi voz era fea y esto. Entonces esto me llevó un poco a empezar, cuando egresé de la carrera, a estudiar, lo primero que estudié fue doblaje y locución comercial, obviamente como en esta idea de trabajar en el ámbito, de moverme, pero no se dio la posibilidad porque yo seguía haciendo teatro hasta después. Recuerdo mucho que el maestro Eugenio Núñez me ayudó a ingresar a Radio Mexiquense y estuve en Radio Mexiquense con Cecilia Juárez en un programa que se llamaba Manual de Supervivencia. Entonces le ayudaba a hacer unas cápsulas y todo.
Y me empezó a gustar mucho este mundo, ¿no? Pues sí, de la locución ya como tal, pero mi participación era muy breve, hacía unas cápsulas y ya. Y después me llegó la posibilidad en el 2010 de estudiar en el CEU Voz, el diplomado La sabiduría de la voz y la palabra diciente. Yo no sabía de qué trataba, no sabía ni de qué iba ni nada. Y entonces cuando llego a CEU Voz, y que yo siempre digo, CEU Voz es mi alma mater y CEU Voz para mí CEU Voz es todo porque me ha dado mucho más de lo que yo pude haber esperado. Pero yo recuerdo muy bien que cuando mi primer día de clases, que trató sobre anatomía, fisiología de la voz y el explorar, yo dije, yo quiero esto en mi vida, yo quiero seguir aquí, o sea, esto es lo que me gusta. Y así fue, me aferré a esto y, y desde entonces a la fecha, pues no he dejado esta parte de la investigación, el compartir desde mis saberes toda esta cuestión de la voz, como la técnica vocal. Sin embargo, hace como, ¿qué será? Cuando empezó la pandemia, justamente un poco en el 2020, se me dio la posibilidad en el CEU Voz. Bueno, también decir que el CEU Voz me formó como docente de enseñanza vocal. Esto fue en el 2018 cuando egresé de esta formación. Pero en el 2020 se me dio la posibilidad de explorar otra área en el CEU Voz, que es la expresión verbal, ya la palabra como tal y esta cuestión de que es como abordar un texto para la escena, expresar las palabras, ¿no? Entonces descubrí que es algo que me apasiona mucho más. Claro, me encanta la técnica vocal y me encanta compartir y jugar con ello, pero la expresión verbal ha significado para mí también como una parte nueva en la que pude desarrollar cuestiones desde cómo funciona la comunicación desde el cerebro, desde el cuerpo, desde estos impulsos, desde esta necesidad que tengo de comunicar, qué significan las palabras, a dónde me lleva todo el mundo de las palabras, cómo conectan con el otro, en fin. Entonces, toda esta mezcla que he hecho de la expresión verbal, de la técnica vocal, apenas recién egresé de la maestría en artes escénicas de la Universidad Internacional de La Rioja y hice un trabajo justamente sobre la investigación de esto, de la expresión verbal junto con la técnica vocal, pero desde cómo va funcionando desde el cerebro hasta que se pone incluso hasta que llega al oído del otro, ¿no? ¿Qué pasa con esta energía que yo transmito o que llevo? Y entonces todo esto, pues para mí es, obviamente me apasiona, es como híjole, me encanta, y me encanta poder compartir, por ejemplo, de pronto mis talleres, mis cursos, dar clases a mis estudiantes, verlos cómo van mejorando, cómo van aprendiendo, cómo van descubriendo también este mundo, pues para mí es de gran satisfacción, es algo que me encanta y hasta este punto de mi vida puedo decir que la voz, la expresión verbal y todo lo que tiene que ver con esto es mi pasión y es algo en lo que quiero seguir durante mucho tiempo, investigando y buscando hasta ver a dónde llego, porque esto es la maravilla del estudiar una materia como esta que le pertenece al ser humano, en donde nunca se termina la investigación, porque el ser humano es tan complejo y cada vez va siendo más complejo de acuerdo al desarrollo de la vida o al avanzar de la vida. Entonces es impresionante cómo cada vez va evolucionando todo esto. Entonces, nada, ¿qué te puedo decir? Lo sabes, me encanta este mundo. Es maravilloso. Así es, queridísima Suri. Y fíjate que para mí hoy, después de 35 años y muchos de ellos dedicados particularmente a la voz, recordarás, hicimos una serie de radionovelas hace ya un tiempo y que excuso decir son las primeras que se hacen con total talento local, ¿no? En la ciudad de Toluca, si bien había algunos antecedentes de cuentos, de radioteatros, de radionovelas, tanto en lo que hoy es Uniradio como en Radio Mexiquense, pero una producción independiente con talento local absoluto, pues nos tocó la bendición de realizarlo. En el fenómeno de la voz hay un criterio con el que yo
no estoy de acuerdo. En este círculo virtuoso de la comunicación, se dice que yo soy responsable de lo que digo y tú eres responsable de lo que entiendes. Yo te voy a decir que no estoy de acuerdo y te voy a decir por qué. El trabajo con la voz me ha llevado a encontrar que, además de todos estos procesos inteligentes de educación, de las estructuras aprendidas en el carácter lingüístico, tanto a nivel verbal como a nivel gramatical, la voz, el mensaje, la divinidad de la palabra son intención, son propósito y son sentido. Nosotros sabemos que la riqueza de la modulación, la intencionalidad, con una carga energética, emotiva, en la que yo implico tres vertientes. La sensación como principio atávico, instintivo, la emoción, que ya es un constructo más de orden mental, pero que también tiene una carga genética, y ahí distinguiríamos en el primero el temperamento y en el segundo el carácter. Y la sentimentalidad me pueden llevar, por un lado, bien por desconocimiento del significado de la palabra, a expresar de forma falaz algo. Pero eso es a nivel del significado. Yo hablo de significación y significante. La significación desde el orden de lo social, el significante desde la experiencia personal. Se me venía ahora a la cabeza un gracejo de no es lo mismo decir no sé qué del perro que la perra forma en que lo dices, pero no, lo voy a omitir para no extenderme. El tema es que al final del día uno puede ocupar una prosapia absolutamente correcta, pero es tu intención lo que mueve no solamente a tus ideas a nivel del ego, no solamente la percepción, sino lo que tu alma quiere expresar, lo que va a permitir que ese mensaje sea claro y preciso, libre de toda interpretación por un segundo o un tercero. Es decir, si yo tengo el deseo profundo, verdadero, de hablar desde mi alma, desde mi espíritu, porque bueno, es como yo he comprendido la movilidad del ser. El alma y la palabra, así como el movimiento, no mienten. Lo que miente, en todo caso, es el sentido y el propósito con el que arropo la intención. Entonces, por eso es que hoy, en mi opinión, pues hay por ahí una cantidad enorme de personas que están, no, lo que yo quise decir fue tal cosa, ¿no? Pero en la práctica, si vamos a la micromodulación, porque es una energía absoluta, ¿no? El sonido como tal es una energía creadora. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo te diría, ¿tú cómo la ves? Ahí te va. Porque es cierto, esto que dices al principio sobre yo soy responsable, desde mi opinión, desde mi investigación, desde lo que he descubierto, por supuesto que yo soy completamente responsable de lo que digo, pero tal cual como soy responsable de lo que digo, tengo que ser responsable de cómo cuido, de cómo trabajo. Yo hago una analogía que me gusta mucho usar con el libro del Principito cuando habla de las rosas, donde dice que puede haber muchas rosas, pero mi rosa es única en el mundo.
porque yo la he cuidado, yo la he regado, yo le he quitado los gusanos, en fin. Entonces, eso es lo que yo pienso con la palabra. Cuando yo me hago responsable de mi palabra, que para eso estudio y para eso la trabajo, entonces no me preocupa el cómo la interprete el otro, porque digo, aquí habría como, si yo estoy esperando a que tú la interpretes de tal o cual forma, pero tú estás cerrado a escucharme, posiblemente no va a pasar nada, por más que yo quiera decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, yo siempre digo, ok, esta es mi palabra, este es mi lenguaje, esta es mi comunicación, yo la cultivo, yo la trabajo, yo para comunicar lo que realmente necesito comunicar. Y siempre les digo a mis estudiantes, hay una regla básica que es nunca insulto al otro, nunca lastimo al otro, ¿no? O sea, la idea del trabajo de la expresión verbal o de la palabra expresiva es que yo pueda comunicar lo que necesito comunicar con cuidado, con responsabilidad, sin lastimar u ofender al otro. Porque entonces ahí ya estaría transgrediendo la individualidad del otro. Ahora, no es tan sencillo por ejemplo, de pronto alguien puede pensar, claro, es que yo entonces, pues trabajo desde mi ser para poder comunicar. Vamos a pensar en algo muy básico, para decirle a alguien, te amo. Yo puedo estar muriendo de amor por ti y decirte, es que te amo. Pero aquí van muchas cosas que interfieren mi real comunicación. Una de ellas son los prejuicios mentales que tengo, ¿no? Yo puedo estar muriendo de amor por ti, pero tal vez no soy muy tonta si lo digo, ¿cómo me van a ver? ¿Qué va a pensar? Híjoles, no, soy mujer y yo como mujer no puedo decirle eso. Va a malinterpretar las cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte que me bloquea y que me detona, que hace que cambie mi forma de comunicar. Los prejuicios primero, que se generan en esta parte del cerebro de la moral, que le llaman, y entonces ese es el primer filtro que me hace, no estoy segura de si debo o no decir esto. Lo segundo tiene que ver justo con esto que tú decías, con la emoción. ¿Cuántas veces no se nos permite generar una emoción? ¿No? O sea, entonces yo bloqueo y cierro la laringe y entonces, ¿no? Ya no me permito comunicar lo que quiero decir y mejor cierro y mejor me bloqueo y ya. Y otra parte esencial, creo, es la escucha. Si yo no aprendo a escuchar con pureza, lo que llamo pureza es libre de prejuicios, libre de mis propias construcciones sociales, políticas, religiosas. Si yo no aprendo a escuchar sin prejuicios, no puedo comunicar con el otro, porque entonces ya estoy poniendo una barrera que no me va a permitir recibir lo que el otro me da. Entonces, en fin, todas estas tres elementos que me parecen básicos son lo que va a detonar una comunicación real y efectiva o no. Pero por eso se trabaja, o para eso se trabaja. Primero es como descubrir qué está bloqueando esto, desde aquí, pensamiento, tensiones, emociones, y escucha, ¿no? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Qué? Y ya después, te digo, vendrá esta parte en donde yo te digo a ti que te amo. Ya tú si lo interpretas como una cosa de, ay, no, se está burlando de mí, bueno, ya es tu responsabilidad. No sé, sí creo que es la responsabilidad. Esa es mi opinión. Esto es lo que yo creo, que es como toda una... Híjoles, es algo muy complejo, mucho más complejo de lo que creo que podría decirse nada más. Sí, sin duda alguna. Y yo me atrevo, Suri querida, a explorar estos temas justamente por la profundidad de pensamiento, de experiencia, de capacidad que tienes. Eso es innegable. Y bueno, pues la verdad aquí entre cuates, pues no canto mal las rancheras, ¿no? Ahí le vamos pegando, algo hemos aprendido. Hay otra situación que es importante y me gustaría que lo fuésemos abordando. Yo, desde hace mucho tiempo, que bien conoces, y nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes oportunidades que tenemos de comunicación en la plataforma de Zen, que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, yo soy un no creedor
de la neutralidad en la voz desde el punto de vista lingüístico, porque todos los idiomas tienen una propia musicalidad naciente de sus cualidades, capacidades, características de interpretación del mundo a través de la palabra, esta asignación de conceptos a situaciones, personas, objetos, etc. Entonces, lo sabemos, hay una serie de ejercicios que podemos desarrollar cuando estamos practicando, por ejemplo, articulación, no confundir con dicción, por favor, o cuando estamos trabajando sobre la dicción, ahí es todo un tema para el módulo que vas a impartir, maestra, por ahí te voy a hacer el encargo, porque tenemos una nomenclatura, la gente confunde impostación con proyección, con engolamiento, y bueno, en fin, pero el tema es que desde hace ya pues más de una década, y no solamente en el ámbito del doblaje de voz artístico, sino también en la locución, incluso en la maestranza de ceremonias, por necesidades de movilidad, se ha ido generando este concepto, esta metodología del neutro. Bien sabemos que muchísimos artistas que se avecindaron en México a lo largo del tiempo, recientemente en una entrevista que sostuvimos con don Salvador Nájar, pues él lo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, Miguel Aceves Mejía era de otra nacionalidad, se avecinda en México y aprende a hablar como hablamos los mexicanos, ¿no? Con esta musicalidad, sin meternos en las regiones que tenemos en el país. Pero hoy, sobre todo por cuestiones de carácter comercial, económicos, derechos de intérprete, la posibilidad de trasponer ciertas fronteras, en el doblaje en particular se dio la situación de buscar el acento neutro, y yo soy de los que dice, con mucho respeto, me puedo dar clara cuenta de dónde es la persona que está manejando ese neutro, porque hay ciertos dejos inflexivos, ciertas variaciones en la colocación, porque el estudio de la voz es de una precisión absoluta en su mecánica, en su fisiología y en su ejecución. Entonces, el tema del neutro para mí es particular. Sin embargo, no dejo de reconocer la importancia que tiene para que aquellas personas que en la locución, en la conducción, en la actuación, en el doblaje de voz y muchas otras actividades requieren buscar un espacio de comprensión sin estigmas al momento de estar hablando. Como bien referías hace un momento, se sufren ataques, ¿no? Discriminación por tener tal o cual acento, tal o cual origen. Entonces, eso te va cerrando puertas en lo profesional. Y para nosotros, en el Diplomado Internacional de Doblaje de Voz, que iniciará la última semana de agosto, es vital que las personas desde el sur de la Argentina hasta el Canadá, España, y que estén interesados en integrarse, pues cuenten con esa herramienta como parte de una posibilidad de expandir sus oportunidades. Pero desde tu punto de vista como una autoridad que ya lo eres desde hace ya varios años en el manejo de la voz y esto que es el neutro, ¿qué opinión te refiere, maestra? Sí, espero que no se escuche mucho ruido de fondo. Es que ya está lloviendo un poco fuerte. Pero bueno, esto que dices, a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar la cuestión de la neutralización del acento, yo dejo muy claro la cuestión de... Yo soy defensora de todas las voces, acentos y regionales y todo, porque son maravillosos. A mí me encanta la riqueza de estas inflexiones que se hacen, las cadencias, las anticadencias, los ritmos, ¿no? Que es una maravilla. La musicalidad de la voz es maravillosa. Y lo que siempre les digo a mis estudiantes con los que trabajo el acento neutro es, yo no quiero que pierdas tu esencia, y no es una clase o no es una sesión
en la que quiero que dejes de hacer la entonación que estás haciendo, quiero que pierdas. No, no. Lo que quiero es que entiendas cómo pasar cuando lo necesitas, cómo llegar a este acento neutro que necesitas, ¿no? Sin que esto implique que en tu vida cotidiana puedas seguir hablando como te pegue la gana, perdón por la... pero, pero que puedas seguir siendo tú, sin que pierdas tu esencia, ni tu regionalismo, ni nada, que te puedas comunicar libremente, que tu voz sea libre, pero que cuando sea el momento de necesito trabajar para una conducción, para actuación sobre todo, que en la actuación es un poco sí, más rigurosa esta cuestión, porque no vas a representar un Hamlet norteño, ¿estás de acuerdo? A menos que sea una propuesta, eso es otra cosa. Pero esto, ¿qué se está pidiendo? Entonces, es esto. Para mí, trabajar el acento neutro o la neutralización del acento como tal, que es saber en qué momento y cómo usarlo y cómo trabajar desde toda esta configuración de lengua, labios, mandíbula, inflexiones, vocales, ¿no? ¿Cómo me lleva todo esto a entender esta cuestión de la neutralización? Y neutralización, me molesta un poco el término, justamente por esto, porque como no somos tampoco, ¿quién dice, no? Que somos como, yo siempre les digo, ¿quién dice que somos, que tiene que ser tal cual como somos? Digo, si yo voy a España, tendría que aprender a hablar español para poder desarrollarme allá, ¿no? Español de España. Si yo voy a un país donde me requiere tal cual el acento, tendría que estudiarlo. Entonces, un poco, es el trabajo, creo, justamente para poder desarrollarte, para poder ampliar ampliar tu panorama de trabajo, de estudio, cuando quieres dedicarte a la conducción, a la actuación, a la locución, ¿no? Al doblaje, justamente. Entonces, es para esto que se estudia el doblaje, para generar una mayor posibilidad de trabajo, una mayor posibilidad de desarrollo profesional en los distintos ámbitos de esto que conlleva el trabajo de la voz, sin perder la propia esencia que creo que es necesario mantener, ¿no? Lo que te digo, estos regionalismos, esta manera de hablar, estos acentos, en fin, que es parte de tu vida, es parte de lo que te define, ¿no? Que es tu personalidad. Ok, bueno, ahora quiero hacer una pequeña pregunta. Espero no salirme, como dice el maestro, o ponerle chaquiras y luces a mi pregunta, sino ¿crees que, bueno, el tener regionalismos en el doblaje, etcétera, qué tanto ha influido en nuestra forma de hablar acá, por ejemplo, en México, al empezar a adoptar regionalismos, localismos de otras partes que, pues bueno, en el diccionario local están permitidas, pero si nos vamos a verlo un poquito más amplio y la forma en que hablamos, ¿qué tanto crees que nos ha afectado eso y si podemos darle la vuelta o es mejor acostumbrarnos y incorporarlos a nuestra forma de hablar? Híjoles, este es un tema súper complejo y me parece padrísima la pregunta porque yo creo que sobre todo que me toca trabajar con generaciones muy jóvenes, ¿no? Chavos de 18 a 23 años. Hacerles consciente esta parte en donde hay maneras de hablar entre ellos o estas nuevas palabras que de pronto surgen y que ahora con esta nueva ola de redes sociales, youtubers, tiktokeros y todo esto, se vuelve ya como parte del cotidiano. Y entonces, sobre todo los estudiantes de actuación, se conflictúan un poco entre esto de si tal hace esto y es famoso, ¿no? Y si tal habla de tal manera o de tal forma y es famoso, ¿por qué yo tendría que hacer otra cosa, ¿no? O esto que de pronto son estas palabras y yo
No sé si tengo, no sé si tengo la respuesta correcta. Yo lo único que siempre les digo es que tienen que saber o tienen que adaptarse de pronto a la cuestión, tienen que adaptarse a que hay un español, hay un español, hay un lenguaje que vas a necesitar o vas a requerir en, pues, en una carrera como esta. Necesitas saber que para eso existe una pues, Academia de la Lengua Española, para eso existen ciertas reglas de gramática o del habla, porque como actor, como conductor, como locutor, como todo esto que nos conlleva al uso de la voz extracotidiana, lo vas a necesitar. Pero también lo que yo siempre les digo es, no puedes tampoco alejarte de eso porque es parte de tu cotidiano. Entonces, más bien, siempre les digo, sean inteligentes y aprendan ambas cosas. O sea, aprende a ver los dos lados de las... O sea, no podemos decir, no, rechazo completamente eso porque está en nuestro cotidiano. Es imposible decir no, ¿no? Incluso como profesional de la voz, por ejemplo, de pronto alguna vez me encontré una chica youtuber dando como consejos de comunicación verbal y justo con ciertas cuestiones que yo podría pensar errores pero digo, bueno, pero hay gente que la sigue. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar? ¿O qué puedo hacer? Tampoco puedo hacer gran cosa. O sea, puedo hacer mi trabajo, pero, pero es esto, es un tema muy complejo. Es un tema completamente complejo porque no podemos desligarnos de esto que nos rodea, pero también necesitamos tener claro que el español es la base fundamental de nuestro idioma y que hay reglas y que hay maneras de expresar. Por más que yo sea una pelada en mi vida cotidiana con mis amigos, no puedo venir aquí con ustedes a expresarme como expreso en la vida cotidiana porque entonces estaría eh, cayendo un poco en este juego de dónde está el estudio de la comunicación o de la expresión verbal que has trabajado para saber identificar en qué momento utilizar tal o cual lenguaje. No sé si me entiendes o no sé si aclaro esta duda que de pronto surge. Sí, no, 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 está perfectamente clara y es lo que hemos tratado también de buscar esa manera de equilibrar, de lograr esa conjunción, porque pues en doblaje llegó un momento en que de ver únicamente lo que se hacía aquí empezamos a ver materiales, ¿no? De Venezuela, de, de Argentina, de forma más continua y pues eso nos movió un poquito el tapete como actores, como traductores, adaptadores. Entonces, siempre nos queda eso de no ha concluido el tema y algo tenemos que hacer, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, otra pregunta sería, durante el inicio de este nuevo siglo, hemos visto cómo ha avanzado la tecnología, mucho a favor de la voz, que, bueno, incluso hemos podido empezar a ver los primeros softwares que imitan la voz. Pero mi pregunta va dirigida un poquito a estas tecnologías en el sentido que la radio, eh, pues ahora se hace con una cámara enfrente y mucha gente lo concibe así y sentimos a veces que nos hace falta ese, digamos, cerrar esa ventana para que la imaginación surja o vuelva a alimentar el alma de la gente, de los escuchas. ¿Tú qué crees? ¿Ha beneficiado esta evolución tecnológica y estas nuevas costumbres a un país que empezó
como muchos otros, por la radio, o le ha robado algo? Pues yo creo que le ha robado mucho, mucho pero repito, es como creo que lo que hace ahora la radio, que es como en esta idea de sobrevivir, ¿no? Porque es como o adaptarse o morir, ¿no? Tal cual, como de pronto se me venía a la cabeza este inicio de pandemia, por ejemplo, en el que yo me resistía a dar clases de voz en línea, ¿no? Que decía, no se puede, esto es imposible. O sea, ¿cómo voy a escuchar qué están haciendo? ¿Cómo voy a saber que están sincerándose si tienen un montón de estímulos afuera, si no pueden expresarse porque los están escuchando en su casa, ¿no? Entonces, yo me resistía así completamente, pero también llegó un punto en el que dije, a ver, o le entras o te quedas sin chamba, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, pienso en esto mismo, que la radio en esta idea de sobrevivir, tiene que hacerlo. Fíjate que obviamente no es la radio como estamos acostumbrados, o las generaciones que todavía tuvimos esta posibilidad de vivirlo, porque estás de acuerdo, yo estoy segura de que las generaciones nuevas, no sé, no estoy segura, no podría afirmar que escuchan radio. Ya tantas cosas tienen como para distraerse que es difícil. Es difícil. Si acaso tal vez pienso que todavía hasta los que tienen como 30 años, tal vez hacia acá, hacia mi generación y para adelante, somos los que tal vez de pronto yo, por ejemplo, en el carro me gusta ir escuchando el radio, pero sí creo que es complicado. Es ahí donde entra esta cosa de, pues, hay que adaptarse a lo que hay, ¿no? O sea, híjoles, qué difícil y qué fuerte para nosotros como esta generación que está trascendiendo esto. Ahora, otra cosa que se me venía a la cabeza, esto que decías del doblaje, de cómo ha ido evolucionando, que mis alumnos, por ejemplo, se cuestionan mucho esto de, ¿para qué estudio todo esto si tal o cual hacen doblaje y no se les entiende nada? O no sé, y ni siquiera se preocupan por la dicción. Y sí es cierto, ¿no? Y vemos ahora esto de pronto, pues eres famoso y es lo que importa. Sí, espero no estarme cortando porque me salió aquí una cosa rara. Pero, entonces ser famoso ya es lo que más interesa, ya no importa si tienes una buena técnica vocal o no, sino que traigas público. En fin, qué complejo, qué complicado. Creo que sería un tema para tardarnos mucho tiempo en esto, porque es mucho, mucho, mucho que creo que se tiene que decir desde nuestros propios sentires como generación, pero hasta entender cómo ahora estas generaciones lo viven. Uh-huh. ¿No? Pues Suri, decía un amigo mío, un querido amigo jesuita, somos testigos de la historia, ¿no? Pero también somos creadores de estas nuevas historias. La toma de decisiones ante el universo que se nos revela día con día, se han puesto de moda muchísimas cosas, se habla de cosas en las que yo estoy absolutamente en desacuerdo, ya empiezo a ser un tanto cuanto anacrónico y betabel en ciertos sentidos. Yo creo que la radio es la radio, es esa presencia mágica de lo invisible, es ese teatro, ese cine, ¿no? Para ciegos. Y bueno, las nuevas formas de producción, las plataformas digitales, que realmente no es tan nuevo. Estamos hablando, Luis Kelly, director de cine, productor de televisión, de comerciales, inventó algo que se llamó TV de Mente hace más de 30 años, cuando recién estaba estrenadita la apertura de la web, ¿no? El acceso a Internet. En fin, pero lo que pasa es que ahora vamos inventando el hilo negro y el agua hervida cada 2,5 centímetros, ¿no? Pero sin embargo, las estructuras de comunicación son precisas, son preciosas y hoy se han ido adaptando. Tal es el caso que estamos aquí en esta conversación, guareciéndonos de la lluvia, en el confort del espacio personal, privado, íntimo,
y como tú enfrentamos esas dificultades, es decir, bueno, ¿y cómo voy a enseñar actuación? ¿No? Y bueno, afortunadamente hemos ido logrando superar ciertas limitaciones y también reconociendo que hay carencias, que hay situaciones especialísimas que sí o sí son presenciales, ¿no? Es un beso y se da piel a piel, ¿no? No hay manera. Pero bueno, la otra parte importantísima, me parece, Suri, es el tema de lo que acabas de decir. Más allá de los metalenguajes, tanto escritos como orales, las personas hoy se enfocan a ¿para qué todo esto si entro a un concurso de cereal, ¿no? O a un concurso en una cadena cinematográfica y puedo ser la voz de tal personaje, refiriéndonos al doblaje? Y de verdad, lo sabemos, ya andábamos mal y de malas, como aquella bonita obra de teatro, y hoy justo el interés de decir, ok, esas son oportunidades que se dan. El libre albedrío, más allá de la capacidad libre, y no voy a discutir el tema de la libertad, porque pues el día que estemos muertos pues, seremos verdaderamente libres, ¿no? Una vez que nos desprendamos de este fiambre. El libre albedrío tiene mucho más que ver con la forma en que nos relacionamos con esa decisión que hemos tomado, ¿no? La manera en la que yo me vinculo, me expreso y interactúo desde mi propio yo con el mí mismo y con el entorno. De tal manera que solamente, en mi opinión, los que se profesionalicen al punto de tener un nivel de alta competitividad, de alta calidad, de excelencia, van a permanecer a lo largo del tiempo, porque hoy no estamos buscando una oportunidad laboral en el doblaje, pues solamente con la gente que vive en Ciudad de México. Hoy se puede grabar a distancia, en tiempo real, sea que estés en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Los Ángeles, en Illinois, en donde me digas. Y hoy eso hace que sí o sí tu capacitación, tu formación, tu educación tenga que ser literal de nivel internacional. ¿Qué podríamos hacer, Suri, para incentivar este amor más allá de las fatuas y falsearias imágenes del éxito y del reconocimiento pues pusilánime y de cortedad en las personas que quieren dedicarse a la voz, a la actuación y primordialmente a la locución y muy, muy en especial al doblaje de voz? ¿Cómo hacer para que se muevan de ese lugar? Primero partiría con esto de la voz, pues es parte de tu instrumento, es un instrumento humano, desarrollo de estas, de todo esto que acabas de mencionar, locución, actuación, doblaje, ¿no? Y la voz como tal tiene que entrenarse y cuidarse si quieres trabajar o si quieres persistir en el mundo de la locución, del doblaje, de la actuación por mucho tiempo. Porque si no, entonces estaríamos cayendo en este juego en donde me aviento al, ¿cómo se dice? Me aviento al juego de hacer doblaje sin una preparación y está bonito, ¿no? Tal vez aguantes 1 o 2 meses, pero ¿qué más hay para dar, no? Porque ¿qué nos lleva a explorar el mundo de la voz? Todo, o sea, el estudiar la voz como tal, darte esta posibilidad, va a darte un mundo de herramientas en donde puedes llevar tu voz a distintas tonalidades, ritmos, velocidades, juegos, esto que decíamos, ¿no? La neutralización, el saber cuándo utilizarla, el adaptarte a los diferentes ambientes.
para eso, creo que para eso se estudia la voz y para eso es necesario profesionalizarte en un trabajo vocal que realmente trascienda y te desarrolles profesionalmente en un lapso de tiempo pues prolongado, que dure lo más que se pueda, ¿no? Y no que sea nada más me aviento y pues quién sabe después qué va a pasar, porque quedarse como en un solo lugar tampoco, ya vimos que tampoco funciona en este mundo, en donde puedes ser famoso una semana, pero al rato ya pasó, si no tienes otra cosa más que dar o que ofrecer. Entonces, creo que esta es la importancia del trabajo vocal, que nos da una gama de posibilidades para presentar y hacer no solo en una sola cosa, que puede ser en el doblaje o en la locución, sino en la misma actuación. Aprender la voz para una ponencia, para dar clases, para vender incluso, ¿no? O sea, como vendedor, como lo que necesitas, expresar y trabajar tu voz para convencer, para comunicar con el otro. Entonces, ese creo que es la importancia del trabajo vocal a fondo, a profundidad y con profesionalismo. Pues maestra queridísima, siempre un privilegio, un agasajo. Eh, Te diría, no sabes, pero sí sabes cómo te disfrutamos. Es de verdad una alegría. Quiero agradecerte profundamente este espacio, este compartir tu sabiduría, tu experiencia, tus reflexiones, porque además tienes la virtud de hacerlo entendible, no solamente perceptible, comprensible, accesible y asequible a las personas, todo este bagaje de quién es Zuride Ugalde, y te quiero dar las gracias de verdad, querida maestra, querida amiga, por tantos años de compartir, por tantos años de creer, por tantos años de confiar, y hoy, pues, además de celebrar que hayas aceptado, te hayas abierto cancha, porque estás ocupadísima tanto para esta entrevista como para lo que será a partir de agosto de este año, última semana, el Diplomado Internacional de Doblaje. De verdad, contar contigo siempre ha sido un privilegio. Hay un antes y un después cuando estábamos en Metepec, tanto contigo, con Arturo querido, que desde acá le mando un saludo, y también a la baby, que andábamos ensayando y tú con la cría en el pecho o en la espalda, y eso es algo que me honra, que me privilegia, y decirte por ahora, hasta próxima oportunidad, Suri. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, te ilumine, y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Y pues también de mi parte, Muchas gracias. Gracias a... darte las gracias por ser parte de CENIC. Y pues todo un honor tenerte también rumbo hacia el diplomado y en el Diplomado Internacional de Doblaje. Y me recordaste una frase también del Principito, la más famosa quizá, que define, yo creo que los alcances de la voz del actor, que es lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve bien con el corazón. Así es. Así es, pues muchas gracias siempre por la confianza, gracias por esta oportunidad. Yo sé, y tú sabes que de pronto es un poco, sí, complicado por todo, pero me da mucho gusto volver a estar aquí, volver a coincidir en este proceso, y con mucho gusto aquí estoy para iniciar este proceso y poder compartir todo lo que pueda. Muchas gracias, maestro Carlos Hugo, muchas gracias, maestro Eric, gracias. Gracias a ti, queridísima Suri. Y nada más que tenga un poquito más de tiempo, traigo una travesura teatral que ya te contaré, ¿no? Pero no va a ser este año, una vez te lo aclaro, pero te voy apartando.
te voy apartando. Hay un personaje que te va, que no veas. Entonces vamos a atacar de nuevo como con aquella adarga antigua, ¿no? En ristre para seguir adelante caminando. Un abrazo desde aquí. Es momento de despedirnos, amigas, amigos, y nos vemos en la próxima emisión celebrando el 8º aniversario de CENIC, y ya también está anunciadísimo. En agosto inicia Diplomado Internacional de Doblaje de Voz, y pues ya lo están viendo quiénes son quienes van a participar, porque también desde acá, con todo el amor, con todo el respeto para todos en todas las latitudes, en México también hace aire, como se dice en mi rancho. Pues, querido maestro Carlos Hugo, nos vemos la próxima. Suri, te adoro, maestra. Gracias, Gracias. gracias. Nos vemos bien pronto. Gracias, hasta la próxima.